Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace unos días se celebró la nueva reunión anual de Maizar, que como ustedes saben es una institución que agrupa a la cadena de actividades que están vinculadas al maíz y al sorgo. Hoy en día hay que hablar de cadenas porque es fundamental el papel de cada elemento de producción en su generación de nuevas producciones. Es decir, eso es la cadena, es la generación de nuevas producciones a partir de una básica. Hoy en día no se puede decir ya que el maíz, como tampoco se puede decir del trigo ni de la soja, que sean meras materias primas, parte de una economía primaria. No, son eslabón principal, eslabón primero, de estas cadenas que suelen culminar en los resultados más inesperados muchas veces, porque van más allá de la tecnología incluso. ¿Qué puede haber más allá de la tecnología? Y pues la elaboración de nuevas formas de relación humana. No quiero adelantarme al tema, pero lo que sí quiero señalar es la importancia de estas reuniones y la importancia de concebirlas como el esqueleto, la base, para nada menos que cambios de nuestro sistema productivo. Hoy van a escuchar cómo el sistema productivo argentino está atrasado. En muchos lugares del mundo los respectivos sistemas de producción están atrasados. En la Argentina lo está, pero de una manera que habría que decir culpable, porque existen los elementos para salir de esa situación. Ya hemos tratado algunas veces este punto tan fundamental. Lo hemos tratado con Roberto Bizán, distinguidísimo economista y experto en estas cuestiones, a quien tenemos otra vez aquí en el programa. De modo que lo mejor será que ya iniciemos nuestra conversación con Roberto. Bienvenido, Roberto, otra vez a Valores del Campo. Como siempre, un placer, Fernando, darle otra vuelta al molino del maíz, haciendo alocución al tema que nos convoca. Así es, así es. Y todas las vueltas que tendremos que dar, pero las daremos para conseguirlo. Por lo menos para ponernos en la buena huella. Interesante el caso del maíz en términos de la reflexión que hacías vos. Por lo siguiente, no hay un maíz. Y esto en las jornadas de Maizar cada vez se nota más. Es decir, históricamente gastemos 2 minutos en la historia, lo cual no es un ejercicio vano. Hace 8.000 años aproximadamente, algunas tribus aborígenes de México empezaron a domesticar y a guiar un proceso controlado de mejora de una planta llamada teosinte. Y a lo largo de en sus inicios, el teosinte
era fuente de tres cosas: fuente de alimento por la proteína del grano, fuente de calor porque generaba cierta masa combustible que también se utilizaba, y además se utilizaba parte, según cuentan los registros, de la fibra de las hojas para hacer alguna mínima cestería. Algunos grabados sugieren calzado, etcétera, etcétera. O sea, 7000 años atrás, una tribu o un conjunto de civilizaciones distintas de Centroamérica, México en particular, comenzaron a guiar el proceso de selección del maíz. Y lo llevaron a Europa, los españoles, lo volvieron a readaptar al modelo, volvió a la Argentina, fruto de lo cual la pregunta que me parece pertinente hoy es: ¿qué entendemos por maíz? Porque fruto de esa evolución hay más de 60 variedades de maíz. A ver, hagamos memoria. ¿Quién no comió popcorn cuando va al cine? Eso es maíz. El maíz blanco para la mazamorra es otro maíz. El maíz flin es otro maíz, o maíz colorado. El maíz, y puedo seguir la lista 60 minutos a razón de uno por minuto. Cada uno de esos tiene un uso particular. Y para cerrar la primera parte de la evolución que quería hacer es, notablemente, con el siglo pasado, con Mendel mejorando la genética y después con la aplicación de modelos de producción casi parecidos al Fordismo automotriz, pero aplicado al maíz en la denominada Revolución Verde, maíz quedó pegado a la idea de polenta, alimento masivo. Ahora, interesante, porque las últimas 2-3 décadas volvimos a recrear el maíz para combustibles bajo una nueva forma que es el etanol, para alimentos y para una multiplicidad de materiales que hacen del maíz una especie de materia prima alimenticia, energética e industrial. Posiblemente se catalogue al maíz como el cultivo, el segundo o tercer cultivo mundial, pero sí, sin dudas, desde el punto de vista industrial, el de mayor ambivalencia entre comer, carburar y generar materiales. Pero evidentemente es una pluralidad de resultados que puede haber en el maíz entonces. Exactamente, la palabra commodity aplicada al maíz casi es un error. Digo, no es un error pleno porque... Pero es un arcaísmo, por lo menos. Exactamente. Hay tantas cadenas, como bien señalabas vos, dependiendo del tipo de uso final que se le quiera dar en el punto de vista del consumidor, y en la otra punta de la genética que se aplica a la propia producción de la semilla, que ya se hace pensando en un uso particular al final del día. Todo eso se discutió en el Congreso, que te confieso, Fernando, debe llevar el número 20, no sé cuánto, más cerca de 5 que de 3, o más cerca de 28 que de 23, debe andar por los 25, generado por las propias empresas que están en los distintos eslabones de la cadena. Y, si me permitís extenderme un minuto ahí, una institucionalidad que ha ido creciendo, arrancando por los productores de semilla, que no sé si llamarle productores o fabricantes de semilla a esta altura del devenir tecnológico, porque ahí hay muchísimo conocimiento aplicado. La producción en sí, o sea, lo que es el maíz a campo,
Después, ¿qué hacemos con la planta? Y ahí es muy interesante porque ya dejó de ser solamente el grano el objetivo. Ahora interesa la fibra e interesa incluso el aporte que puede hacer al mantenimiento de las condiciones ecológicas equilibradas o a la captura de carbono o incluso a la nivelación de los ciclos de humedad. O sea, segunda fase. A propósito de la captación de carbono, la altura a que llega el maíz realmente ofrece una gran superficie verde para la captación del dióxido de carbono. Es una No había máquina, pensado en eso. es una máquina de traducir y de incorporar carbono. Es una C4, como le llaman en la jerga los agrónomos, carbono 4. Digo, y ahora ya estamos pensando, y en el marco de esta institucionalidad que es Maizar, no solo en los proveedores de insumos, en los fabricantes de semillas, máquina agrícola, en la producción en sí, ya no solo por granos, y crecientemente en los últimos 10 años, diría, se han ido sumando a la propia cadena un conjunto de nuevos actores que tienen que ver con la molienda. En ese sentido, es interesante preguntarse qué se hace con el grano, ¿no? Entonces, primera vertiente, alimento humano, molienda seca, la polenta, lo más típico. No solo polenta para personas, sino también una cierta cantidad de alimentos balanceados para bovinos, aves, cerdos y curiosamente, Fernando, alimento para mascota. Sumamente interesante que no está en el imaginario colectivo que casi la mitad de la dieta de nuestras mascotas llevan contenidos de maíz. Eso, molienda seca. Después hay otro rubro que es la fermentación o la molienda húmeda, donde el maíz tiene almidón. Y el almidón da pie a toda una cadena de componentes que después son utilizados a nivel industrial. Fructosa, dextrosa, el propio almidón, etcétera, etcétera, como materias primas industriales. Incluso un pequeño agregadito por allí aparecen los bioplásticos que salen de uno de las transformaciones del azúcar que tiene el maíz. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, un mundo industrial. Y encima que éramos pocos, y no voy a hacer un chiste fuera de lugar, el mundo encontró en el maíz una materia prima para producir etanol que no tiene efectos complicados sobre el medio ambiente, en reemplazo de la nafta. Ustedes saben, Fernando, que cuando cargamos 100 litros de nafta, 12 son etanol, y vienen la mitad de la caña de azúcar y la mitad del maíz. O sea, es una estructura de ruptura del grano de maíz que tiene aplicaciones alimenticias como base de porcinos, bovinos, aves para carne, aves para huevo, mascotas, etcétera, etcétera, y del otro lado alimento humano, y del otro lado insumos industriales, y del otro lado energía. Por eso nadie quiere exportar grano de maíz. Ajá. Porque a futuro, y en realidad en el presente, es una materia prima tremendamente importante desde el punto de vista alimenticio y desde el punto de vista industrial.
Es el caso típico entonces de un producto que no debe ser exportado antes de transformarlo, de industrializarlo. Bueno, es interesante, nosotros presentamos con un equipo que está en el IDVA un modelo de simulación de todo lo que se puede hacer con el maíz, ¿no? Una especie de efecto cascada multiplicador donde del grano sale almidón, va para etanol, sale proteína, va para alimento, etcétera, etcétera. El alimento va para el cerdo genera carne, genera purines, los purines del cerdo pasan a un biodigestor, generan gas, generan electricidad, o sea, mucho más que el concepto de cadena, el que habías hablado previamente, sino casi una especie de entramado como un damero, no horizontal, sino florecido, lleno de cada uno de los núcleos que se van derivando de algún proceso tecnológico. Me estoy yendo por las ramas de ese damero precisamente. Digo, volviendo a centrar el tema. Desde ese punto de vista, todos los países productores de maíz tratan de transformarlo en carne de cerdo, leche, huevo, pollo, etanol y sorbitol, fructuosa, dextrosa, y eso incorporarlo en la corriente de comercio mundial, incluso con más etapas de elaboración. ¿Sabe cuánto vende de cada 100 que produce Estados Unidos al exterior? El 10%, 10-12%. El resto lo manufactura todo localmente. Ajá. Brasil está haciendo 35, perdón, entre 28 y 30 de exportación y el resto lo manufactura localmente. Argentina. Además, presumo que esa elaboración, esas elaboraciones para tan distintos efectos, se hacen cerca de los lugares de cultivo. Bueno, ahí diste en el clavo de otro tema interesante que en el Congreso se trató mucho. Como el maíz ocupa mucho lugar y tiene baja densidad de peso, el flete por lo que uno transporta básicamente es aire con el maíz, o en gran medida, o cascarilla, que tiene un valor residual. Entonces, como por tonelada el costo es muy alto en relación al precio, todo aquello que esté más o menos a 250 kilómetros de un puerto pierde brutalmente competitividad y obliga a elaborarse en origen. Entonces, ¿qué pasa con la elaboración de origen? ¿O cómo le pega localmente? ¿No? Vamos a hacerle publicidad a Río Cuarto. ¿No? Río Cuarto tiene la ciudad y el campo. Tenía. Entre la ciudad y el campo, 25 productores de maíz de punta que saben hacer maíz al nivel similar al de los norteamericanos, decidió consorciarse y poner una planta de etanol. Entonces, primera cosa que yo me pregunté es, ¿pero va a faltar maíz para comer? Y muy rápidamente me mostraron en la planta que el maíz tiene un componente de proteínas que es para alimentos y un componente de almidón que es para energía, alcohol, etcétera, etcétera. Son complementarios. No. Eso es muy importante porque uno de los argumentos del ecologismo extremo contra la utilización del maíz para combustible es que haría subir terriblemente el costo de los alimentos. Bueno, es que es justo al revés. Cuanto más usted logra industrializar los componentes
los subproductos adicionales al alimento que contiene el maíz, el sorgo, el novillo. Cuanto más usted industrializa los subproductos o los desechos, menos le afecta al precio de los alimentos porque se reparte entre varias actividades. Ajá. ¿Se entiende? Es un argumento importantísimo, una realidad importantísima. Bueno, tiene otro rulo el tema, que es el siguiente. Cada vez que, y volviendo al caso de Río Cuarto, cada vez que entran 80 camiones por día a la planta, aproximadamente. Depende el tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado sale etanol que tiene un porcentaje de agua o de humedad muy alto, hay que bajarlo. Salen 40 camiones de YPF, si me permite hacer la publicidad, que van a mezclarse con la nafta premium de YPF, porque el octanaje de el etanol es muy superior al octanaje de la nafta que viene de origen fósil. Ajá. Y los otros 40 camiones, ¿qué son? Son una especie de polenta que se llama burlanda y que es un elemento proteico tremendamente relevante en la dieta de los novillos para engordar en un feedlot, las aves de corral para generar carne o huevo, las vacas para lechería y demás. ¿Qué pasó en Río Cuarto? 200 metros más allá de la planta hay un feedlot que absorbe la burlanda que sale y se transforma en carnes. Y no solo se transforma en carnes, sino que hay bosta en cantidades muy fuertes, muy grandes, que se aglutinan, recogen, ponen en un aparato especial, en un reactor especial. Las bacterias metaneras degradan la bosta, la descomponen y generan gas. Y ese gas alimenta una turbina con la cual se abastece de energía todo el complejo. Abajo queda potasio, calcio, nitrógeno, fósforo, biofertilizantes que vuelven al campo. Termino el cuento. Además de burlanda y etanol, la planta genera aceite de maíz, que procesado pasa a ser aceite de maíz de uso comestible humano. Y en el proceso despide anhídrido carbónico, que usted lo puede dejar liberado a la atmósfera o capturarlo, y es la base de las bebidas carbonatadas, la famosa gaseosa. Abajo de todo el piso le queda un residuo que se llama vinaza, que es mezcla de alcohol, pedazos de grano, tegumentos, etcétera, etcétera, que como tiene alcohol es inflamable. ¿Qué hace con esa vinaza? La pone de vuelta en una caldera alimentando para sacar vapor, para generar energía, para reciclar todo el sistema. Eso es el maíz con tonada cordobesa. Y el impacto federal. Este es el ejemplo de Río Cuarto. Exactamente. Entonces, Fernando, hay otro aspecto ahí muy interesante, y es el del ordenamiento territorial, porque la Argentina, desde Alberti se sabe que tiene el problema de poca población, pero el problema de la población concentrada, que ha sido consecuencia de modelos económicos anteriores, es uno de las amenazas a la paz social más peligrosas que se dan en el país. Y yo la diría, generación de actividades en el interior, precisamente es una
más que una válvula de escape, es una verdadera solución a este problema. Mire, Sería. lo voy a poner de esta manera. Quizás no quiero que suene agresivo. La sustitución de importaciones con los pros y los contras que tuvo y la justificación que en su momento pudo haber tenido, llevó a la gente a la ciudad con la idea de la modernidad. Se fue la sustitución de importaciones y la gente quedó en las periferias de la ciudad, muchas veces en condiciones poco dignas de vida. Entonces la pregunta es, ¿qué atractor tiene el interior para desarrollar anclaje territorial? Para que los pibes no se vayan, como me dicen habitualmente. Entonces, para que los pibes no se vayan, lo que hay que tratar es de pensar en un modelo de desarrollo industrial, porque esto también es industria, y de alto vuelo. Una industria distinta quizás a la que tenemos en la cabeza de acero, aluminio, etcétera, pero que demanda mucho de esos insumos, cuya base central es la transformación de lo biológico. Llámese maíz en este caso, etcétera, etcétera. Pero lo interesante del caso, que me parece para cerrar el punto, es que como el grano viaja mal y caro, el ticket es caro por tonelada, la industrialización del interior casi debe estar generando alguna sonrisa en algún lugar donde esté Sarmiento. No sé si estará en el cielo. En el sentido de esa epopeya de fines del siglo XIX, de anclar en el interior comunidades en base a la transformación local de riqueza, los Chivilcoy, los Esperanza Santa Fe, los 9 de julio, pareciera que están dadas las condiciones como para replicarse de la mano de la industrialización, en este caso del maíz. Y es interesante cuando uno pasa por Río Cuarto, y esto lo podremos multiplicar por otros ejemplos, donde también el maíz tiene un eje central, o el sorgo, o la propia soja. Pero en el caso del Río Cuarto es muy evidente que quedó un territorio donde la ciudad está en la ciudad, como siempre. El campo está en el campo, como siempre. El cementerio sigue estando donde está por falta de voluntad de los habitantes, no se mueve. Y en la mitad le quedó un tercer territorio que es la nueva ruralidad, la nueva distribución, chabacanamente haciendo mención a la distribución de la infraestructura, algunos lo denominamos el famoso cruce de ruta. Porque en el cruce de ruta se establecen esas empresas que no son del campo, porque hacen industria pura y tienen al campo cerca, y tampoco forman parte del parque industrial de la ciudad, porque la ciudad tiene, los ejidos urbanos a veces son complicados de manejar. En ese cruce de ruta, en Pergamino, en Bragado, en 9 de julio, en Quimilí, en Charata, en Las Lajitas, y podría seguir haciendo varias, en Villaguay, usted encuentra ese atisbo de industrialización distinta que quizás sea el camino de la Argentina a futuro. Es decir, hay una tendencia, además, en esos vecindarios, por decir así. Se sabe que ese es un camino. Se sabe que ese es un camino difícil, convengámoslo. Porque no se olvide que, en buena medida, todo el marco regulatorio que tiene la Argentina
de promoción al sector industrial está mucho más orientado hacia el modelo previo. El ejemplo arquetípico es Tierra del Fuego. En cambio, estas iniciativas están muchas veces muy complicadas por las distorsiones de los sistemas impositivos, el impuesto a los ingresos brutos y las nunca bien mencionadas retenciones. Porque si usted le saca al sector, como en el caso de la soja, más del 30%, o en el caso del maíz, a los productores de grano, un porcentaje entre el 8 o 10, tampoco sabemos bien cuánto es porque ahora hay determinados meses rige una alícuota y otros meses rige otra, usted le detrae al conjunto de la cadena una masa de recursos que a la corta o a la larga se restan de la operatoria. Además Entonces, hay que ver para reivindicar más todavía el concepto de cadena. Si se le cae muy fuerte con un martillazo demasiado intenso a uno de los eslabones, toda la cadena se resiente. Por eso hay un refrán que dice, toda cadena es tan débil como más débil de sus eslabones. exactamente, y se resiente en dos niveles, Fernando, en la magnitud y densidad que tiene la cadena y en el desplazamiento, en la cobertura territorial. ¿Por qué? Porque las retenciones en algunos casos son tan gravosas que quedan terrenos dedicados a otras cosas menos productivas o desocupados si están lejos del puerto. Entonces, ahí es lo que nosotros llamamos la cancha inclinada. Y precisamente uno de los ejercicios que hicimos con el modelo de simulación en el marco del IDVA es preguntarnos qué pasaría si se devolvieran los 5 últimos años de retenciones que se le cobraron al maíz. Algo así como 3.300 millones de dólares. Bajo el supuesto de que, independientemente cómo se reparta entre primario, industria, etcétera, eso es otro tema, se dedique a invertir en la misma proporción lo que va a etanol, lo que va a pollo, lo que va a cerdo, etcétera. ¿Sabe cuál es el resultado? La inversión se repaga sola. Ajá. En 4 años y medio, usted recuperó lo que había recaudado. Y el empleo creció aproximadamente un 30%. Cuando uno toma eso y le pone números, son casi 80.000 puestos de trabajo. O sea, una ciudad como Río Cuarto casi completa. Ese es el tipo de cosas que la Argentina habitualmente no discute, no ve, y en ámbitos como este son como la comidilla de un día completo de reflexiones para ver dónde están los problemas, dónde están las asimetrías, dónde están las fortalezas, qué hacen los vecinos, qué no hay que hacer, qué hacen otras sociedades, etcétera. Y posiblemente la coincidencia, bueno, evidentemente es así, es que hay un apego demasiado estrecho a formas económicas que ya no funcionan. Recién hablaste del caso de Tierra del Fuego. En su momento fue una manera de profundizar también, activar la argentinización de la isla de Tierra del Fuego, ponerle un principio de desarrollo artificial, pero de desarrollo por fin. Evidentemente eso ya, por un lado, dio sus resultados, pero por otro, como consta así generalmente, es que ya no da, ya no resulta, ya no produce
buenos efectos. Es Bueno, una, es un peso de que no hay por qué soportar. Pero en cambio, tampoco hay que decir, esto debe ser suprimido así nomás. Es que se ha entrado en otra etapa de la economía que puede dar cauce a todas esas energías humanas y empresariales o de Tierra del Fuego, como de cualquier otro lugar de la República. No se trata de borrar lo pasado, sino de entrar en algo que ya es presente con perspectivas. exactamente. Eso lleva a una discusión, abre una serie de reflexiones, ¿no? Que me parecen muy pertinentes en el momento histórico que vive la Argentina, que es ¿dónde están las chances que ve el sector privado a futuro en el contexto del mundo globalizado? ¿No? En la década del 50 del siglo pasado, para ponerlo con un título, el desarrollismo marcó una impronta a un salto entre el 60 y el 70 del siglo pasado. Y eso era la petroquímica, eso era el petróleo, La el siderurgia. gas, la siderurgia, el acero y el aluminio. 80 años después, las preguntas básicas, ¿dónde tenemos las ventajas? Primero, antes de las preguntas básicas, ¿con el mercado interno alcanza? Todos tenemos serias dudas, porque es un mercado interno chico y ahora empobrecido, o crecientemente empobrecido. Si a la base de acumulación, pensándolo solo en el mercado local, es de patas cortas en términos de crecimiento. ¿Se entiende, Fernando? Entonces, a partir de ahí vienen las preguntas básicas de teoría del desarrollo. ¿Dónde tenemos ventaja en los insumos, en la localización? ¿Qué tenemos de empresarialidad? ¿Qué demanda internacional hay? ¿Y qué sabemos de tecnología? Y cuando matrizamos esas 6 o 7 variables, nosotros nos encontramos con que las menores diferencias con los estándares mundiales pasan por generalmente aquellas producciones de base biológica, algunas agriculturas, algunas ganaderías, la producción de fármacos, los servicios de salud, donde la Argentina tiene una base histórica en términos científicos y una distancia con la competitividad internacional relativamente menor que el mundo. Si uno va a un pedazo del agro sofisticado o de la medicina sofisticada, estamos cabeza a cabeza. Segunda cosa, ¿dónde tenemos recursos abundantes de materia prima? Bueno, el maíz es una materia prima. La planta completa, entiéndase. Entonces ahí tenemos otra vuelta. Tercera cuestión que internacionalmente es relevante. ¿Hay demanda? Potencialmente hay demanda por alimentos, energía y biomateriales. Cuarto, ¿qué le van a pedir antes del pasaporte a entrar a cualquier país? Si usted es ambientalmente sostenible, porque eso es el meridiano a futuro. Entonces, si nosotros juntamos esas 4 o 5 características y lo trasladamos a nuestro país, a nuestra estructura productiva, volvemos a mirar las viejas estructuras que quedaron rígidas de producción y de promoción del pasado frente a la oportunidad, con toda la crisis que ello implica, de un futuro posible. Entonces ahí es donde uno sale de un Congreso del Maíz con un moderado optimismo como sociedad
Y digo maíz, como también podemos decir algunos otros cultivos o el propio desarrollo de algunos algoritmos o software aplicados a gran escala, donde también la Argentina tiene ventaja. Lo mismo que en los desarrollos de energía nuclear, lo mismo que en algunas industrias de base bien altamente competitivas internacionalmente. Lo que sí, los íconos de la sustitución que supimos proteger en el pasado no parecen a futuro como sectores de dinamismo tecnológico, generación de empleo y modernidad. Aquí se dan varios factores que naturalmente concurren a su mutuo crecimiento. Pero en la práctica, la realidad histórica y política suele no ser así. Porque tenemos, los has explicado muy bien, los recursos naturales para eso. Pero los recursos naturales precisan una población con aptitud para transformarlos, para llevarlos a la condición de que estamos hablando, de que sean mercadería interesante en el plano internacional. Y lo curioso es que hoy en día la población argentina está por encima de su producción de recursos, en calidad, quiero decir. El argentino es muy disconforme en general, pero buena parte de esa disconformidad está justificada, porque por su cultura, por sus aspiraciones, merece algo mejor y no lo tiene. Y no lo tiene precisamente porque falta esa infraestructura económica adecuada que le dé viabilidad a los deseos de vida mejor, de vida de país desarrollado que humanamente tiene la Argentina. Hay un divorcio curioso en eso, ¿no? Hay un desarrollo cultural de la población y subdesarrollo económico. Y es muy raro porque por lo general ha sido distinto en el mundo. Sí, En general pero ha costado incorporar la población a las modalidades nuevas de producción. Pero aquí hay como un deseo de poder vivir como un país de primera, teniendo aptitudes para eso. sin Entonces duda, a ver, hay que mostrar que esto es una nueva vía. es una nueva vía que pone en tela de juicio primero, un proceso de cambio altamente complicado. Primero me voy y segundo, una especie de reformulación de las capacidades de la Argentina profunda. ¿Qué quiere decir con lo primero? Veo que por estos días en algún canal está la serie Netflix del Gato Pardo, Mm. ¿no? La sensación de la Argentina es, mirado con un zoom muy particular personal mío, casi la Italia del Gato Pardo, donde usted tenía distintos estados, haciendo la metáfora, distintos grupos económicos o intereses Sí. económicos asociados con el pasado, el príncipe de Salina, que no tienen capacidad para imponer un modelo superador, pero tienen la capacidad de impedir que el vecino lo haga. Ajá. Eso es la tensión entre los sectores viejos y los sectores nuevos. ¿Se entiende la Se metáfora? ve, se ve ta- se ve también la desconfianza mutua. Claro, la desconfianza y el no sentido de una construcción superior, hasta que viene una disrupción. Algunos dicen que en Italia fue Garibaldi. No sigo con la frase para evitar problemas. Digo, la disrupción más allá de la persona es la situación de crisis en la que entra el sistema. ¿Por qué? Porque parte de la población con el bagaje cultural que Fernando, vos muy bien señalás,
añora el modelo previo. Parte de la sociedad no llega a imaginarse ese nivel, no va al CCK, ni escucha Brahms. Vive en otro mundo, en un mundo totalmente tenso, de corto plazo, de expectativas bajas, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos una falta de dirigencia superadora en la mayoría de los planos, estamos en ese empate. Entonces tenemos, y cuando digo dirigencia, no me refiero solo a los partidos políticos y las famosas tensiones entre los extremos, que parece que estamos muy adeptos últimamente a este tema. Me refiero también a lo que pasa en el sector privado de las representaciones privadas. Porque usted tiene representaciones del campo versus representaciones de la industria y de los servicios. Sí, pero en paralelo surgen estas iniciativas que ya llevan 2 décadas, como Maizar, donde la parte primaria está junto con la parte industrial y se sientan en la misma mesa y coinciden, porque tienen una visión superior que es a ver si puedo llegar a capturar un pedacito del mercado internacional con la fantasía de China. Cuando hay un objetivo más arriba, común, que enlace los eslabones, la tensión baja en pro de la construcción. Cuando queda cada uno en su lugar del pasado, la tensión aflora porque el reparto es sobre lo poco que existe, que además es cada vez menos, dicho sea de paso. Por eso es tan importante la información acerca de estas cuestiones, porque es natural en las personas individuales y en las personas trascendentes que son las naciones, hay como una nostalgia permanente, hay una idilización del pasado. Bueno, también hay comodidad. También hay a veces olvido de lo que fueron las verdaderas fuerzas del pasado, ¿no? Se inventa una historia al uso, pero no es eso lo que nos concierne tanto en este momento, sino la nostalgia en el caso argentino, del modelo de fin del siglo XIX, principios del XX, que fue el adecuado para ese momento, pero no se puede reproducir en las mismas condiciones, ni tampoco el modelo industrial posterior con que se quiso superar la crisis justamente que clausuró la primera etapa agroexportadora. La industrializadora pura tampoco subsiste. La idea de desarrollo sí subsiste, en cambio, pero con un contenido diferente. No se trata solamente de la industrialización mecánica, no sé qué nombre poner al conjunto de siderurgia, petroquímica. No se trata solamente de eso. Se trata de, bueno, la bioeconomía, en definitiva. Ese creo que es el nombre más adecuado, ¿verdad? Exactamente. Aunque es de límites imprecisos, es interesante porque habla de producción como eje central. Y en el caso del maíz, ahora lo detallo con más cuidado, es muy patente y mucho menos de qué quiere decir primario, industria y servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos en el caso del maíz, que mapeamos con este modelo de simulación lo que llamamos el agro antes del agro, o sea, el mundo de los insumos agropecuarios. La verdad que visitar una planta que fabrica semillas, bueno, la polinización se hace manualmente. Las líneas macho van por acá, las líneas hembra van por acá. En determinado momento se aíslan una de otra, se hace la fertilización manualmente, con un cuidado. El rendimiento de esos cultivos no es excepcional, es de cuidado. ¿Por qué? Porque usted cada mazorca la saca prácticamente a mano y después tiene un tratamiento de desechos muy grandes hasta
hasta que llega a una bolsa de semillas que se vende, Fernando, por unidad, de 62.000 semillas o 82.000 semillas con un poder germinativo asegurado. Entonces, hacer eso para generar 6 millones de bolsas, entre 6 y 8 millones de bolsas en maíz por año, por anticipado, porque usted tiene que hacerlo el año antes para que la semilla esté disponible para esta campaña, y hacerlo en Argentina, y hacerlo en el interior de la Argentina, donde el cráter más chico de la ruta compite con los cráteres lunares, es una maravilla. Entonces uno se pregunta, ¿eso qué es? Porque va a mirar esas empresas que hacen eso y andan con drones. Y la pregunta, ¿y qué hacen los drones? Toman información de cada uno de los lotes que de acá a 5 años me van a dar una variedad distinta. ¿Y cuánto tiempo te lleva hacer una variedad? 5 años. ¿Uno sobre cuánto? Y depende, 10.000, 8.000, para que salga una línea. Y después te tiene que traducirlo en una semilla, que va de la mano de un conjunto de nutrientes que, sin intención de hacerlo demasiado largo, sigue el mismo proceso, porque entran los químicos, entran los biológicos, entra la temperatura, entra la humedad, para que la bendita planta con una semilla le dé 800 granos. Y eso le llamamos primario. Me parece que hay que cambiar el chip. Cuando uno va y mira cómo hacen maíz los productores de punta, tienen marcado entre 100 y 120 pasos una especie de checklist de todo lo que tienen que hacer, con un montón de alternativas por si cambia la humedad, si cambia el clima, si hace más frío, si hace más calor, etc. Si viene la chicharrita, si se va la chicharrita. Gente que vive igual que usted y yo, viendo la mitad de la pantalla, la cotización de Chicago, la relación de monedas, las reacciones del resto del mundo, la guerra, la apertura de puertos, o sea, en un conjunto, en un contexto de riesgo. Y después están las etapas posteriores de transformación en carne, leche, etcétera, etcétera, y en productos industriales, donde hay que ser un héroe para, en estas circunstancias tan riesgosas, montar una planta y operarla durante 4 o 5 años. Entonces, en ese contexto es que se desenvuelve el complejo de proceso de cambio. Mucha gente opina, si ya tenemos lo que tenemos, ¿para qué vamos a entrar en esto? La respuesta es porque con esto la sociedad no avanza. Está cada vez más fragmentada y en promedio más pobre. Una cosa que se nota claramente en lo que has venido diciendo es que hace falta mucha mano de obra Pero calificada, distinta. pero mucha mano de obra. Pero La distinta. polinización a mano para empezar ese trayecto, ¿no? Es importantísimo. Y luego cada una de esas situaciones implica una atención que no la puede generar una máquina, por inteligente que sea. Es muy interesante porque la vieja idea de que la máquina va a reemplazar al hombre y entonces viene la palabra sabotaje de sabot por palo en francés rompiendo la máquina, no parece ser lo que domina la explicación de la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque hay necesidades de perfiles de trabajo totalmente distintas a la que el sistema educativo está brindando en general. Los otros días alguien preguntó, en el contexto de Maizar, alguien
un señor mayor dijo, mi hijo me preguntó qué tiene que estudiar para dedicarse al campo. Repito, ¿qué tiene que estudiar un pibe para dedicarse al campo? La respuesta obvia 20 años atrás era agrónomo o veterinario. La respuesta actual es una mezcla entre agrónomo, con capacidades y habilidades en informática, que sepa de mercados internacionales y de mercados locales, que sepa de organización y logística de la producción y que esté atento con la cabeza abierta en un sistema totalmente flexible a lo que pase. Bueno, esos no solamente se exigen conocimiento, sino carácter también, un modo de ser, un talante. Roberto, se nos está terminando el tiempo para esta conversación que tan no es valiosa, flexible el tiempo. pero no es que yo diga como un estribillo, sino que hay que continuar, porque yo creo que hacemos buenos aportes con estas conversaciones, con estas ideas, pero hay que repiquetear hasta que penetren más todavía. Así Es un que cambio, es un cambio hay que de estar listo paradigma, para volver. es un cambio de paradigma que siempre hay que seguir dándole una vuelta más. Un Siempre una abrazo. vuelta más. No hay última vuelta. Muchas gracias, Roberto. El agradecido soy yo, como siempre. Por favor. Hoy hemos conversado con Roberto Bisang y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.